Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, amados amigos. Bienvenidos a este momento de poder estar juntos en la palabra de Dios. Es mi deseo y oración que la gracia abundante de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y que aún en los medios y en los momentos difíciles que nos ha tocado vivir, el Señor sea tu sustento, tu fortaleza y tu pronto auxilio en toda tribulación. Te invito al libro de Isaías capítulo 35, son solo 10 breves versículos, los queremos leer porque es una estampa de lo que sucede en una sociedad, en un lugar, en la vida de la gente que está allí, cuando Dios derrama su poder y trae avivamiento. Y como estamos hablando de que estamos por entrar en una nueva era, donde exactamente esto es lo que vamos a ver. Esto es una manera de irnos preparando nuestros corazones, porque lo necesitamos, ¿no es cierto? Algunos de nosotros quizás ni lo podemos visualizar o imaginar, y la palabra de Dios nos ayuda, nos da esperanza. Así que vamos a Isaías 35, dice así la palabra de nuestro Dios. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa.
Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos y no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Dios bendiga su palabra. Padre, en esta preciosa oportunidad, Señor, quizás algunos de nosotros estamos con tristeza, con gemido, pero en esta hora te pedimos, oh Señor, prepara nuestros corazones para mejores tiempos, tiempos de refrigerio, tiempos de avivamiento, tiempos de la gloria de Dios, cuando sea vertida sobre la vida de tu iglesia. Y abre nuestros ojos a las posibilidades. Ahora háblanos al corazón, danos esperanza. En el nombre poderoso de nuestro Rey de Gloria, nuestro amado Señor Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén y amén. Conocí a un hombre, se llama Lloyd Turner, hicimos una amistad, y él nos contaba que cuando él trabajaba y vivía en Pensilvania, era profesor en una universidad, enseñaba economía, política, y de pronto aceptó un trabajo como un asesor y tuvo que mudarse. Él aceptó la posición en el sector privado y esto requirió que él se mudara de Pensilvania hasta Nueva Jersey. Estaba ya acomodado, recién mudado, cuando sus padres quisieron venir a visitarlo para ver dónde iba a estar. Sus padres eran maestros de historias, así que cuando él les recibió, decidió mostrarles un poquito dónde estaba. Así que él tomó la carretera interestatal 78 y empezó a llevarlos a través de los pintorescos y pequeños pueblitos que están en New Jersey. Y estaba mostrándole, pero sus padres, como eran historiadores, ellos tenían un ojo clínico para ver lo que la mayoría de la gente no veía. Ellos empezaron a notar que había ciertas placas en ciertos lugares, que había ciertos lugares que eran prácticamente baluartes históricos y tenían todo tipo de figuras y estatuas, y ellos por su curiosidad empezaron a detenerse. Y lo que ellos descubrieron es que esa carretera, la 78, y todos los pueblos que están alrededor de él, era un baluarte, era un tesoro espiritual de historia. Porque los grandes avivamientos, el primer gran avivamiento con Jonathan Edwards y otros, el segundo gran avivamiento con los hermanos Wesley, y el primer avivamiento también, Jorge Whitefield. Bueno, a lo largo de toda esa carretera había por lo menos lo que él llamaba 14 pozos de avivamiento, 14 comunidades donde iglesias habían recibido el gran avivamiento de tiempos pasados. Y él se dio cuenta de que aquello era valioso, que muchas de las personas que vivían allá ya no se acordaban o no habían conocido de la historia gloriosa pasada. Y entonces Lloyd Turner se fascinó tanto con todo eso que empezó a investigar en su tiempo libre. Bueno, llegó a escribir hasta un libro que yo leí y otros libros que él escribió, y todos tenían que ver con el tesoro que estaba enterrado en el pasado de esos grandes movimientos de Dios que habían ocurrido en esa ahí. Tú sabes que la 78 conecta desde Pensilvania, cruza todo New Jersey y entra a Nueva York. Y él, de hecho, él tuvo por un tiempo junto a él varios pastores. Yo tuve la oportunidad de ir en varias ocasiones a ciertos lugares
históricos significativos donde Dios se había movido en estos lugares, en alguna de estas iglesias. Y la idea era de ir los pastores y volver a orar y hacer como Abraham, que había plantado aquellos pozos, y luego su hijo Isaac regresa en el libro de Génesis y él vuelve a desenterrar esos pozos y vuelve a darle utilidad. Y la oración de todos era: Señor, lo que hiciste una vez, vuelve a hacerlo otra vez. Y en el nombre de Jesús queremos desenterrar estos pozos para que tú vuelvas a visitar a tu iglesia con poder. El capítulo 35 de Isaías nos habla de una gran carretera, una calzada y carretera o camino que Dios está haciendo. Y es el camino de santidad, es una carretera que en cierta medida presenta también la historia transformadora de lo que Dios hace cuando Él viene y visita un lugar y lo aviva y lo llena de su presencia, de su poder, de su gloria. En Isaías 35, en cierta medida es como una estampa de lo que Dios puede hacer y quiere hacer ahora que la iglesia está orando fervientemente, esperando ese avivamiento prometido. Para tú entenderlo, tienes que darte cuenta, obviamente, que Dios está hablando de eventos pasados, pero también de eventos futuros. Muchas de las profecías bíblicas tienen varios cumplimientos. Por ejemplo, Dios estaba hablando a un pueblo de Israel que estaba cautivo y Él estaba hablando de aquel camino de regreso a Israel cuando Él volviera a restaurar la nación y lo que podía esperar. Y Dios estaba quitando los temores de lo que ellos podían esperar y dándole promesas de lo que Él iba a hacer a su favor. Sabemos también, y la mayoría de los eruditos bíblicos que estudian este pasaje lo admiten, está hablando de lo que Dios va a hacer en el futuro milenial, cuando Dios vuelva a establecer a la nación de Israel y Él more con ella, y en el milenio, cuando Jesucristo sea nuestro Rey de Gloria aquí en la tierra, estamos viendo una estampa, una imagen de lo que Dios va a hacer en ese momento. Pero en cierta medida, también el Isaías 35, otra vez, es una ilustración, es una fotografía de lo que Dios hace cuando Él visita a su pueblo con avivamiento. Todos los ingredientes están allí y nos dan una visión clara, meridiana, de lo que tú y yo podemos esperar cuando Dios derrame su poder. Porque esto mismo se ha visto en los grandes avivamientos de la historia. Y en cierta medida, Isaías 35 ha sido como una brújula, como una guía para que los hombres de Dios que están viviendo o vivieron a través de estos grandes avivamientos puedan avistar el futuro, avisorar el futuro y tener una visión clara de lo que Dios está haciendo y cómo ellos deben de responder. Y lo que tú estás viendo en Isaías 35 es una gran transformación a 3 niveles, o por decirlo así, 3 transformaciones que son elementos clave de este gran avivamiento que Dios envía. Lo primero que tú percibes es que es un avivamiento, una transformación, vamos a llamarle geológica, de la tierra, ¿no? Si tú miras cuidadosamente este pasaje, tú te das cuenta que él está describiendo un lugar desierto, un yermo desolado, un lugar que está siendo devastado. El desierto es un lugar inhóspito. Las criaturas que viven ahí tienen que regirse a las reglas del desierto o ellos se corren el riesgo de ser víctimas del desierto, porque el desierto lo traga todo. El desierto en cierta medida acaba con todo. Pero lo que él está diciendo es que en medio del desierto hay un mover sobrenatural de Dios que invade el desierto y transforma el desierto, que deja de ser desierto y ahora se convierte en un hermoso jardín. Ese es lo que nos presenta el profeta Isaías aquí. Yo recuerdo hace unos años atrás, los hermanos de la iglesia lo saben, me escucharon muchas veces, cuando yo escuché de Dios que Él me dijo: Osvaldo, Nueva York es un desierto. Y yo recuerdo que estaba orando y yo escuché esa expresión y yo le decía: Señor, Nueva York es un desierto, pero si Nueva York es una ciudad llena de gente y movimiento, Nueva York está lleno de vida. Vete a Times Square, métete a un subway, vete a un bus y tú vas a ver la algarabía de la gente, camina las pobladas y populosas calles de Manhattan o del mismo Queens, vete a Corona. Señor, Nueva York está lleno de vida, pero el Señor volvió y me insistía: Nueva York es un desierto. Y Él me estaba diciendo: Nueva York
es un desierto espiritual. Bueno, ahora mismo si tú vienes a Nueva York y vas a la Quinta Avenida y caminas por alguna de las calles de Manhattan que antes estaban llenadas de vida, ahora por razón de la pandemia, del COVID, tú sabes que muchas cosas están cerradas. En la Quinta Avenida las grandes tiendas por departamento están cerradas. Tú sabes que los restaurantes ahora mismo están cerrados. En realidad tú miras y lo que antes era un genticio y el bullicio de la gente, ahora ha quedado todo callado, ¿no es cierto? Ya no ves gente en las calles como antes. Nueva York en cierta medida es casi un desierto literal en ese sentido, ¿no es cierto? Y algunos hasta dicen que Nueva York no se va a levantar, que Nueva York realmente ha llegado al final, que de aquí no hay cómo volver a levantarse. Y lo que yo le digo humanamente, eso será así, pero con Dios todo es posible. Nadie como Dios para volver a traer vida espiritual o literal a un lugar. Bueno, Él está describiendo lo que sucede cuando Dios visita un lugar como nuestra ciudad. Cuando Dios viene a un desierto y de pronto abre torrentes de lluvia en el desierto, cuando abre manantiales, cuando abre pozos de agua, cuando Él sacia la sed de los sedientos. Eso es lo que Él está describiendo aquí, que Dios es aquel que puede abrir torrentes en el desierto como hizo con Israel, cuando en Horeb Él abrió aquel torrente y dio de beber a una multitud de más de 2 millones de personas. Y lo que Él está diciendo es que eso es precisamente lo que Dios va a hacer. La pregunta es, ¿cómo Dios lo va a hacer? ¿Cómo es esto posible? Y ahí tú ves lo que Él dice. Él dice, ellos verán la gloria y la hermosura del Dios nuestro. En otras palabras, lo que Dios hace es que Él visita un lugar y trae su gloria. Y cuando Dios trae su gloria, todo cambia. El desierto se hace en paraíso. Es interesante que el estado de Nueva Jersey se conoce, el moto o el lema del estado de Nueva Jersey es el estado jardín, por la hermosura de sus grandes espacios abiertos, verdes y todo lo demás. Pero en aquella carretera, la 78 interestatal, que cruza alrededor de ella, a ambos lados de ella, Dios abrió esos gloriosos pozos espirituales, donde mucha gente se convertía y venía a Jesucristo. Cuando Jorge Whitefield, Juan Wesley, Charles Wesley, muchos de ellos predicaban. Yo estuve en una iglesia donde Jorge Whitefield predicó y él tenía una voz estruendosa, era una voz de trueno. Su voz se escuchaba a largas distancias. Dios le había dado una gran voz y la gente venía a escucharlo. Hasta Benjamin Franklin decía que cuando él se enteraba que Jorge Whitefield había venido a predicar, aunque él era un deísta, él no estaba seguro de nada, pero él corría a escucharlo porque sus mensajes, él sentía la presencia de Dios cuando este hombre predicaba. En Atlantic City, en una ocasión, dice que ese avivamiento se sintió de una manera tan poderosa que en Atlantic City nada más 17 bares o tabernas, o como tú le quieras llamar, se convirtieron de la noche a la mañana de bares en iglesias. Y que la misma multitud que iba a emborracharse, ahora iba a adorar a Dios y a bendecir a Dios, porque cuando Dios derramó el poder espiritual de su presencia, la gente era transformada. Y no solamente toda la comunidad cambió, literalmente hubo un resurgir de vida en el lugar. En muchos lugares cuando Dios visita y hay avivamiento, hasta la tierra misma empieza a producir mejores. Hay lugares en Guatemala, no recuerdo el nombre específico, pero hermanos lo han visitado, donde ha habido grandes avivamientos y ellos han visto hasta cómo la tierra ha empezado a producir bendiciones que Dios provee para ellos. Dios bendice un lugar, todo cambia. Porque Dios remueve maldiciones, remueve la presencia del enemigo que a veces tiene todo en su mano y Dios quebranta ese poder satánico y da liberación a la gente que vive allí. La segunda transformación que ocurre cuando Dios se manifiesta en el desierto es una transformación anímica. El estado de ánimo de la gente cambia. Si tú ves cuando estamos en el desierto, mira la condición, lo describe ahí. Gente apocada de corazón. Hay rodillas endebles, hay manos cansadas, hay un sentido de temor y especialmente de futilidad.
La palabra futilidad significa algo cuando la gente no tiene esperanza de ver algo positivo, ¿no es cierto? Es cuando parece que todo esfuerzo, todo trabajo es en vano. ¿Y para qué? Se pregunta la gente. Si mira todo lo que pasa, cuando tú tratas de sembrar en el desierto, parece que estás arando en el mar, ¿no es cierto? Parece que las cosas son en vano. Y la gente se pregunta, ¿para qué hacerlo? Porque el desierto parece que se lo traga todo. Y tú sientes en el ambiente, en el estado de ánimo de la gente, una profunda opresión, una tristeza colectiva. Es como si todos estuviéramos embargados por el aire que nos rodea y todos nosotros nos miramos y compartimos esa opresión. Es contagiosa y parece irreversible, ¿no es cierto? Años atrás recuerdo haber visitado un país donde por cuestiones políticas los cristianos están viviendo bajo intenso escrutinio y constantemente están siendo reportados y constantemente están siendo en cierta medida oprimidos. Y yo recuerdo haber estado allá en un coliseo con 720 pastores y líderes de la iglesia, con un grupo de hermanos del colegio de oración que viajamos. Y yo recuerdo cómo se sentía el ambiente pesado en los rostros y en los corazones de la gente. Ese tipo de opresión que se siente en el desierto. Y tú puedes cantar y tú puedes alabar a Dios. Teníamos los mejores músicos, pero todavía, aunque la gente cantaba y trataba de cantar, tú sabías que en sus rostros y en sus corazones se sentía esa profunda opresión que los consumía. Bueno, de eso es lo que se está hablando aquí. Es como Israel cuando estaba cautivo en Egipto y tú veías cómo ellos se sentían. Y dice Dios cuando se le presentó a Moisés: yo he visto el estado gravoso de mi pueblo. Yo he visto el sentimiento colectivo de opresión de mi pueblo, es lo que Dios está diciendo. Y he dicho, basta, hasta aquí, yo voy a liberar a mi pueblo. Y escogió a Moisés para que fuera a hacerlo. Pero es ese sentido, y tú y yo hemos vivido en estos días ese sentido, esa tristeza que nos arropa. Hemos perdido seres amados, gente amados se han enfermado. Quizás nosotros mismos también hemos estado enfermos con el COVID. Y hemos sentido esa profunda opresión que pareciera que el enemigo tiene sobre nosotros, esa tristeza colectiva, ese trauma corporativo que sentimos. Pero déjame decirte, cuando Dios viene y remueva esas cargas, Dios transforma nuestro lamento en danza, en baile, en alegría, en júbilo. Dios lo hace y Dios cambia nuestro corazón. Y lo que antes estaba triste de pronto se vuelve alegre. Es como si Dios removiera de nosotros el manto de tristeza, de dolor, de luto y pusiera en nosotros un nuevo manto de alegría, de gozo, de sentirnos que estamos cerca de Dios y sentir que la bendición y el agrado de Dios está sobre nosotros y que aunque estemos enfrentando todavía desafíos, tenemos esa fe poderosa y ese gozo que es nuestra fortaleza, porque es el gozo de nuestro Señor. Y entonces podemos abrir nuestros corazones a las posibilidades de lo que Dios va a hacer. Eso fue lo que pasó allí en aquel lugar que te describía hace un momento. Hubo un momento en la adoración de Dios usó poderosamente a uno de nuestros líderes y mientras él compartía su corazón, algo sucedió en la atmósfera y es como si el Espíritu de Dios viniera y empezara a transformar aquellos corazones que estaban hostigados, que estaban oprimidos, y de pronto floreció un gozo y una alegría que transformó y revolucionó aquel lugar. Uno de los compañeros que estuvo todavía se refiere a ese instante como el gran cambio. El inglés le llama the big shift, el gran cambio, cuando Dios se presentó y lo cambió todo. Eso es lo que sucede en un avivamiento. En un avivamiento, la nota principal es la manifestación de la presencia de nuestro Dios. Dios se hace manifiesto. Sabemos que Dios está en todas partes, pero cuando Él viene a visitar a su pueblo, sentimos su presencia, sentimos su poder, sentimos su gloria, y esto es lo que Él está describiendo. Porque dice la palabra, Él mismo estará con ellos. Y eso es lo que hemos leído en Isaías, el verso 8. Dios mismo se hace presente.
Dios mismo se hace presente. En los grandes avivamientos de la historia, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasó en New Jersey, en esta carretera 78. Eso es lo que pasó en los grandes avivamientos de Cane Ridge, en el sur de Estados Unidos, o que sucedió en Azusa, en Los Ángeles, o que sucedió en Nueva York con el siervo de Dios llamado Jeremías Lanphier. Dios de pronto se presentó y cambió a través de la oración, a través de su presencia, cambió todo lo que estaba pasando. Y esa presencia de Dios lo cambia todo. Carlos Finney fue uno de los grandes hombres que Dios usó en el segundo gran avivamiento. Él era un evangelista, él había sido un abogado, conoció a Cristo, tuvo un encuentro donde Dios llenó su corazón del Espíritu Santo, Dios le dio una llenura, él tuvo un encuentro de aposento alto, Dios lo cambió, él salió a predicar y donde quiera que él iba, había un gran sentido de la presencia de Dios. Él tenía un hombre que era su intercesor, le llamaban el Padre Nash. Y el Padre Nash, él iba unos días antes de que llegara Finney y él pasaba horas orando y pidiendo que Dios limpiara los aires espirituales para que cuando viniera Finney él pudiera predicar con toda libertad y autoridad espiritual. Y cuando él llegaba había un gran sentido de la presencia de Dios. En una ocasión, un hombre que había sido tocado por la presencia de Dios y que era dueño de una fábrica, invitó a Finney a que fuera al otro día a su fábrica y le hablara a sus empleados a la hora de almuerzo. Y Finney fue, el hermano Nash se quedó orando. Pero dice que cuando él llegó al lugar inmediatamente, antes de que conociera o viera a nadie, antes de que se parara frente de la audiencia, el sentido de la presencia de Dios invadió a todas las mujeres que todavía estaban trabajando en sus máquinas. Y dice que la experiencia fue de tal manera que muchas se echaron a llorar, sintieron convicción de pecado, se empezaron a arrepentir antes de que el mismo Finney abriera sus labios. Y era la presencia de Dios. La presencia de Dios era lo que hacía toda la diferencia. Y lo último es que nota que él dice que hay una transformación espiritual. Eso es lo que sucede cuando hay un gran avivamiento. Hay una transformación geológica, hay una transformación anímica, pero profundamente hay una transformación espiritual. Porque cuando Dios se hace manifiesto, tú y yo dejamos de ser los mismos. Tú y yo dejamos de ser los mismos. Es interesante, historiadores miran el gran sermón que Jonathan Edwards predicó en su iglesia en Massachusetts y que comenzó el primer gran avivamiento. Él había estado unos días antes en ayuno y oración y él predicó y el tema de su mensaje fue pecadores en las manos de un Dios enojado o airado, ¿no es cierto? Y algunos historiadores dicen, bueno, claro, es que el tema impresionó las mentes faltas de educación y las mentes ingenuas, y cuando él descubrió, describió cómo era el infierno y todo eso, seguramente que fue ese sermón, quizá él era dramático y la gente se sugestionó, pero eso no fue lo que sucedió allí. De hecho, Jonathan Edwards era considerado un predicador monótono. Él escribía sus mensajes y luego los leía en una monótona voz y tono todo el tiempo. Y lo leía y lo leía. Él nunca había tenido ese mismo tipo de impresión en la gente. Lo que pasó en ese momento es que la presencia de Dios vino sobre él y llenó el lugar. Y lo que la gente respondía era precisamente al sentido de la presencia de Dios. Y eso fue lo que llevó a la gente al arrepentimiento. Y eso fue lo que cambió el corazón de ellos. Y aquí en Isaías él habla de que Dios establece una calzada y se abre un camino, una carretera de santidad, donde Dios viene hacia nosotros y se encuentra con nosotros. Es interesante que en tiempos antiguos los reyes hacían calzadas, enviaban gente que iban delante de ellos, iban corrigiendo el camino, haciendo reparaciones, rellenando los vacíos para que la comitiva del rey no se quedara ahí atollada o estancada. Ellos iban reduciendo a veces lugares empinados. Ellos iban en cierta medida limpiando la calle para que el rey pasara y a veces construyendo una carretera para que el rey pasara.
similar a lo que sucede en nuestros países cuando vienen a veces ministros de afuera, ¿no es cierto? Vienen potentados de otros países y ustedes saben que el gobierno local pinta todo, arregla todo, quiere dar una buena impresión al visitante, ¿no es cierto? Bueno, igualmente cuando iban los reyes se preparaba, pero lo que él está diciendo es que este camino que el pueblo de Dios prepara es un camino donde sus corazones son preparados para recibir la presencia manifiesta de un Dios que les ama. Y cuando Dios viene, todo cambia. Hay una renovación espiritual. De eso se trata. De eso estamos hablando. Y el resultado es que dice que los redimidos de Jehová vienen y vienen a Sión con alegría. El gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Porque en la presencia de Dios, eso es lo que se recibe. Gozo, alegría, júbilo, la manifestación de su poder. Amados, estamos viviendo en esos tiempos donde Dios está preparándonos para tener un encuentro. Estamos saliendo de esta pandemia poco a poco, estamos avanzando. Esperemos que Dios bendiga las vacunas, como hemos orado desde el comienzo, que sea una bendición y eso nos ayude a superar la crisis. Pero lo cierto es que nos espera un futuro de esplendor porque Dios está por manifestar su gloria. Pero yo te pido encarecidamente, no seas un espectador pasivo. Pídele a Dios que ponga ese sentir en tu corazón. Que Dios derrame sobre ti hambre y sed de Él. Que tú empieces a clamar a su nombre y decirle, Señor, aviva mi corazón. Yo quiero ser parte de lo que tú vas a hacer. Yo quiero ser parte de los que reciben ese fuego. Oh Señor, lo necesitamos. Nuestra ciudad es un desierto, pero tú vienes a traernos un manantial de vida, de agua y de luz. Así que queremos más de ti. Vamos a orar. Padre amado, cada corazón que hay el corazón que hay en nuestro pecho es un jardín, es un pozo, Señor, en cierta medida. Tenemos que reconocer que en estos últimos tiempos, Señor, con todo lo que nos ha caído encima, muchas veces ese jardín ha sido descuidado quizás. Ese jardín quizás se ha llenado de cardos y de espinas, Señor. Nuestro corazón está en necesidad de que tú vengas, oh gran jardinero de nuestra alma, y vengas y nos visites y nos limpie y saques de nosotros todo lo que te desagrada y nos des un verdadero arrepentimiento. Y vengas y nos embellezcas, Señor. El anhelo de nuestro corazón es que en este pozo que es nuestro corazón, Señor, tú derrames agua pura, limpia, que tú vuelvas a restaurar y que nosotros podamos caminar contigo, empoderarnos en tu presencia. Señor, lo más precioso, el gran anhelo de nuestra vida es tu presencia. Tú eres nuestra mejor porción. Así que, Padre, te pedimos que en el nombre del Señor Jesucristo tú visites a tu iglesia con poder de lo alto, que derrames tu gracia y tu amor y que nosotros, Señor, nos despertemos y nos levantemos si estamos dormidos o nos sigamos empoderando. Si ya hay fuego en nuestros corazones, que lo avivemos para, Señor, tú nos prepares para levantar esta calzada, para que cuando tú vengas, tú derrames tu poder, tú derrames tu gloria. Nosotros como iglesia lo podamos recibir. Señor, sigue dándonos ánimo y fuerzas para lo que está por venir, porque estamos cerca de grandes bendiciones. Aumenta nuestra fe, clarifica nuestra visión y danos ánimo y fortaleza, porque si perseveramos lo veremos. Pido que de una manera especial bendigas a tu iglesia, bendigas nuestras casas, nuestros hogares, nuestras familias, nuestras vidas de pareja, bendigas todo acerca de lo que estás haciendo en nosotros. Para esta hora nos estás preparando, para esta hora nos pusiste allí y queremos agradarte. Y te pedimos fuerzas, unción y bendición en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesús. Amén. Amados, que la gracia de Dios sea contigo. Te envío y con la bendición de la palabra de Dios. Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado ahí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y